que eso, bueno, a la gente pensante y razonada, como muchos de nosotros no se nos da, es más bien como decirle a la otra persona, o sea, haz conciencia de las tonterías que estás escribiendo, haz conciencia que indirecta y directamente estás ofendiendo a muchísimas personas, que indirecta o directamente estás demostrando que no tienes conocimiento ni memoria histórica de tu país y de la historia de tu país, y que te jactas de ser economista. Y hablo de la historia económica de tu país, pues las remesas ya expliqué cómo se dan y por qué se dan. Entonces, más bien yo estaría avergonzado de demostrar mi ignorancia ante la historia de nuestro país y de nuestra patria y solamente descalificar algo que finalmente le trae grandes virtudes a este país. Y sí, definitivamente es el circulante por donde lo quieran ver. Este país no podría caminar, es como un motor sin aceite, sin circulante, sin inyección, sin inversión, sin todo lo que conlleva. Por eso cuando yo hago un análisis y les doy proyecciones, busco justo lo que les decía, factores directos. Hablo del análisis económico, factores directos, factores indirectos, factores a veces colaterales que también te la alimentan. Por ejemplo, a ver, me dirían ustedes, a ver, Eddie, pero ¿cómo? O sea, un factor indirecto que puede inyectar más lana. En el momento en que en la pandemia Estados Unidos decidió repartir billones de dólares, pues esas personas que recibieron ese dinero empezaron a ser unos consumistas en potencia y también empezaron a tener más dinero extra o un dinero extra, el cual también pudieron compartir aquí mandando remesas. Pero también tiene mucho que ver que en el momento en que esos billones fueron repartidos, se generó más demanda de consumo en el país vecino. ¿Y quién es el principal o sea, voy a decir, exportador y alimentador de esa economía en cuanto a productos, autopartes, alimentos, el agro? Bueno, no acabamos, pues México. Entonces ahí tienes un factor de una decisión de una nación vecina que no es la tuya, una decisión económica, cómo termina indirectamente alimentando tu economía y potencializando la productividad en el país y por ende el desarrollo. Entonces, creo que nadie quiere explicar eso, se las dan muy de Harvard y de la fregada y de lo que sea, pero no tienen la capacidad de sentarse y explicarle a la audiencia de una forma muy sencilla, articulada, fundamentada y sustentada cómo es que funciona la economía de un país con el perfil del nuestro. Entonces, yo sí estoy dispuesto a hacerlo, porque a mí lo único que me interesa es construir un prójimo. Entonces yo los invito a que la próxima vez que salga la persona que salga y no les cuadre o no se les haga lógico y los llene de conceptos y de puros titulares y de puras cosas que no tienen una explicación ni un sustento, y vuelvo a repetir, ilógica, simplemente apáguenle o no lo lean o no lo vean, porque ese es el principio de la podredumbre llamada manipulación. Cuando, miren qué delicado es esto, porque así vivimos por décadas en el país y en el mundo. Cuando un puñado sabe que hay un pueblo ignorante, justo capitaliza por medio de la manipulación y por medio de rebuscar todos los conceptos y las noticias y el tema que se vaya a tratar, porque rebuscándolo y no explicándolo es justo como la manipula. Y entonces como la otra persona ignora del tema, porque esa es la verdad, o sea, ignorar del tema, a mí me vuelve ignorante de muchos temas. O sea, cualquier persona podemos ser ignorante, porque ignoramos temas, no sabemos todo. Pero si lo ignoras y no te lo comparten correctamente y te manipulan y te dan conceptos rebuscados, como lo vuelvo a decir, y no están dispuestos a desmenuzarte y explicarte de una manera coloquial y cotidiana, pues sucede que de repente ya se va volviendo un pueblo manipulado. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Escuchemos voces que sí están dispuestos a explicar todo con peras y manzanas y abandonemos esos que nos hicieron, de alguna manera yo diría, es parte del sistema, porque sí saben cómo es que llegó un momento en que respetábamos, y lo digo como pueblo,
al que salía en las noches en las noticias, en el canal más importante o en los dos canales más importantes. Bueno, lo respetábamos porque el mismo Big System, el sistema grande, lo creaba, era como un producto. A ver, o sea, es como si a mí ahorita me dijeran, queremos volver a alguien famoso. Yo te puedo decir cómo lo vuelves famoso bien rápido. La verdad es que sí tengo las herramientas. Y es un tema con el neuromarketing. Y es un tema con tener la exposición, saber qué es lo que le tienes que poner al personaje, saber dónde lo tienes que colocar, en el horario que lo tienes que colocar. Estoy hablando de la parte de noticias en este caso. Darle un montón de premios, que todo mundo, personas que tienen voces ya, le den la credibilidad y vas construyendo, hasta que esta persona pareciera que es un gran genio y que lo que no saben es que ese gran genio al único que se dedica es a sentarse en las noches, después de todo lo que el Big System le creó, a repetir un teleprompter o a repetir lo que le dicen en un chícharo o en una pantalla. Díganme qué gran mérito como para estarle haciendo caso. ¿Dónde está su análisis? ¿Dónde está su razonamiento? ¿Dónde está su lógica? ¿Dónde está su explicación? Miren, el día que hay un noticiero nocturno con un tenor así, cotidiano, explicado, coloquial, donde podamos generarle análisis y razonamiento a una población, ese día todo va a cambiar. Pero si sigue así de alguna manera con esto, por eso ya han perdido el rating, porque pues ya obviamente ahorita ya no hay la credibilidad. Pero quiero que entiendan cómo fue que entraron en nuestras mentecitas. O sea, lo que yo les quiero explicar con este ejemplo burdo es cómo nos pueden llegar a manipular a todos en nuestra vida diaria de mil maneras, pero que, les digo, en esta vida no hay víctimas. En esta vida hay gente que de alguna manera se va dejando, porque hasta cuando ya puedes ser víctima en el primer instancia de algo, depende de ti. Si te quedas en el sillón cómodo lamentándote o si agarras la fuerza para decir, pues pues ahora pongo orden. Yo aquí les diría, todas estas personas que nos manipularon durante décadas nos la hicieron, porque nos pusieron un velo a todos donde no podíamos ver que nos estaban robando, nos estaban saqueando, nos estaban violentando, se estaban poniendo de acuerdo con la delincuencia. O sea, todo lo que podríamos irle sumando, endeudando, quebrando las paraestatal, o sea, todo, pero como había un velo precioso de noticiero diurno y nocturno, donde nos ponían al muñequito del pastel o a la muñequita del pastel, que ya le habían entregado miles de premios el sistema y hasta internacionales para enaltecerlo y subirlo, y entonces que su opinión fuera la ley, porque esa es la realidad, en eso fue lo que caímos. Y por eso no reaccionamos con suficiente tiempo previo para haber exigido que no los queríamos ver a todas estas personas más y no pudimos hacer un voto hasta el 2018 articulado, correcto y razonado hacia el progresismo, humanismo en una sociedad con derechos y de derechos y obligaciones y en una sociedad de libertades humanista, que eso es lo que estamos viviendo ahorita. No